Mi nuera me abofeteó frente a toda su familia en el cumpleaños de mi nieto. Pero después, mi mejor amiga se levantó con una tableta en la mano y dijo una frase que hizo que toda la sala quedara en silencio y puso el rostro de mi nuera pálido de miedo. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El sonido de la bofetada resonó por todo el patio como un disparo. El ardor punzante me quemaba la mejilla mientras retrocedía tambaleándome, y mi mano fue instintivamente a cubrir la mancha roja que se extendía por mi cara. Los platillos que había preparado con tanto esmero seguían sobre la mesa, olvidados, mientras más de una docena de miradas se clavaban en mí, algunas asombradas, otras satisfechas, pero todas en silencio. Mi nuera, Camila, estaba erguida, con la mano aún levantada y el pecho agitándose de rabia. «No vuelvas a hacerme quedar en ridículo, ¿me oíste?», escupió, cada palabra destilando veneno. Su madre, doña Mónica, sonrió de medio lado desde su asiento. Su hermana, Natalia, seguía mirando el teléfono, pero alzó la vista solo para mirarme como si me lo mereciera. Entonces, desde una esquina del salón, una voz cortó el aire, tan afilada que podría atravesar el acero. «¡Ya basta!». Todas las miradas se volvieron hacia mi mejor amiga, Lucía, que estaba junto a la ventana, abrazando con fuerza una tableta contra el pecho. Sus ojos azules tenían algo que cambió la atmósfera del lugar. Aquello pareció frenar la sonrisa altiva de Camila. «He grabado todo lo que le has hecho a María durante estos 43 días», dijo Lucía, con un tono parejo y extrañamente sereno. «Y en este mismo instante, Diego lo verá todo». La sangre pareció huir del rostro de Camila. Su familia intercambió miradas confusas, pero yo vi algo más asomando en sus expresiones, una chispa de miedo que aún no podían nombrar. «¿Está loca?», le espetó Camila, pero Lucía la miró como un científico observando una muestra. «He grabado en video y en audio absolutamente todo, durante semanas, y ayer se lo envié todo a Diego». Acto seguido, Lucía tocó la pantalla de la tableta, y enseguida la voz de Camila llenó el aire, clara, fría, como una puñalada directa a mi corazón. «Tú no eres más que una mantenida, y si todavía estás aquí es porque yo te tengo lástima». Esas palabras las había escuchado incontables veces, pero ahora, al sonar delante de todos, fue como un golpe que me hizo estremecer. Sentí la sangre subir a mi rostro, ardiendo, no de vergüenza, sino de dolor. El dolor de una madre, de una abuela, pisoteada por su propia familia. El murmullo empezó a recorrer la mesa. Algunos invitados que no conocían nuestra historia comenzaron a susurrar. «¿Qué está pasando? ¿Quién es la mantenida?». Yo escuchaba, pero no me atrevía a levantar la cabeza, temiendo que, si miraba a sus ojos, no podría contener las lágrimas. Camila estaba pálida. Dio un paso hacia adelante y extendió la mano para arrancarle la tableta a Lucía, pero ella fue más rápida. Retrocedió y habló con voz tan helada como el hielo. «Ya es demasiado tarde. Todo se lo envié a Diego», remarcó otra vez. Cuando ese nombre sonó, sentí que mi corazón se detenía un segundo. Diego, mi hijo, a quien amaba por encima de todo, por quien había sacrificado mi vida entera, y que ahora estaba lejos, destacado en la frontera. Levanté la cabeza y miré fijamente a Lucía, luego a Camila. El rostro de ella ya no tenía nada de arrogancia, solo pánico. «¿Quién es Diego?», preguntó un invitado curioso. «¿Por qué se lo enviaste a él?», añadió otro. Lucía me miró, suavizando un poco la expresión como para reconfortarme, y luego dirigió la vista a Camila, hablando con firmeza. «Él es el hijo de María y el esposo de Camila, y viene de camino». El ambiente alrededor de la mesa se congeló de golpe. La música seguía sonando a lo lejos, pero nadie parecía notarlo. Todos estaban en silencio, apenas unos intercambios de miradas llenos de incomodidad. Camila miró alrededor, buscando apoyo en su madre, en su hermana, en cualquiera de los invitados. Pero nadie dijo nada. Mónica carraspeó, intentando aparentar calma, pero vi que le temblaba la mano al sostener la copa. Natalia bajó la mirada y volvió a mirar su teléfono como si quisiera evadirlo todo. El silencio que siguió me taladraba la cabeza. Algunos familiares de Camila empezaron a moverse inquietos en sus sillas,
de pronto entendiendo que algo estaba terriblemente mal y que no tenía arreglo. Diego me dijo que te dijera, continuó Lucía, con una voz que traía el peso de una desgracia inminente, que él ya viene para acá. Y fue ahí cuando empezaron a ponerse pálidos. Fue ahí cuando comenzaron las súplicas. 3 horas antes, cuando el sol ya empezaba a bajar, las risas y las conversaciones alegres empezaron a llenar el jardín de mi casa. Hoy era el cumpleaños número 8 de Leo, mi nieto, y todo el vecindario parecía más brillante por el ambiente de fiesta. Pero para mí, este día era una prueba dura. Desde temprano estuve en la cocina, preparando de todo, desde comida salada hasta los postres. Quería que todo saliera perfecto, no por mí, sino por Leo, por su sonrisa, y por Diego, mi hijo, aunque estuviera lejos. Camila apareció con un vestido rojo llamativo, el logo enorme de Louis Vuitton brillando en el pecho. Caminaba por el jardín, dando órdenes a los meseros, recibiendo a los invitados con amabilidad, siempre diciendo, «Bienvenidos a mi casa». Cada vez que la escuchaba, el estómago se me encogía. Esta casa la compré con años de vender pan en el mercado, después de que mi esposo muriera. Cada ladrillo, cada pared, tiene mi sudor y mis lágrimas. Pero no dije nada, solo seguí trabajando en silencio, acomodando las bandejas de comida en la mesa, forzando una sonrisa aunque el corazón me pesara. Los invitados empezaron a llegar, en su mayoría amigos y familiares de Camila. Se juntaban en grupos, riendo y conversando, sin notar que yo estaba sola junto a la mesa. Algunos pasaban frente a mí, me miraban de reojo como si fuera invisible. Intenté iniciar conversación, saludar a algunos, pero apenas respondían y se alejaban para seguir hablando entre ellos. Me sentí como una extraña en la casa que yo misma construí. La soledad me apretaba el pecho, pero me repetía, «Hoy es el día de Leo, debo alegrarme por mi nieto». Camila llevó a un grupo de invitados por toda la casa, mostrando cada rincón como si fuera la dueña real. Cuando llegaron a la cocina, donde yo acomodaba con cuidado los tamales en un plato, se detuvo, señaló hacia mí y dijo en voz alta, para que todos escucharan, «Aquí es donde mi suegra pasa todo el día, porque no tiene nada más que hacer». Su tono era dulce, pero cada palabra me atravesaba como una aguja. Se escucharon unas risitas entre los invitados. Sonreí forzadamente, intentando ocultar la vergüenza que me quemaba por dentro. Me temblaban las manos al dejar el plato en la mesa, pero no dije nada, como si esas palabras no me hubieran afectado. Pero sí lo hicieron, y dolieron. Dolieron tanto, que tuve que apretar los labios para no llorar. Lucía llegó cuando la fiesta estaba por empezar. Entró con un vestido azul sencillo, pero con una mirada luminosa, como diciéndome que siempre estaría ahí para mí. Salí a recibirla, aliviada de ver una cara conocida entre tanta gente extraña. «Lucía, gracias por venir», le dije, con la voz un poco quebrada. Pero en ese momento, escuché a Camila susurrar a mis espaldas, lo suficientemente fuerte para que yo la oyera. «¿Para qué invita mamá a esas viejas? Encima llega tarde, qué vergüenza». Me di la vuelta y vi su mirada altiva. Lucía me tomó de la mano, la apretó suavemente como diciendo que lo había escuchado, pero no reaccionó, solo sonrió y me llevó al patio para ayudarme a arreglar la mesa. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, me quedé detrás de Leo, con la mirada llena de esperanza. Había pasado toda la semana eligiendo el regalo para mi nieto, un set de Lego de tren que pensé que le encantaría. Lo envolví con cuidado, le até una cinta roja, imaginando la sonrisa radiante de Leo al abrirlo. Pero cuando el niño rompió el papel y vio el regalo, frunció el ceño y arrojó la caja de Lego a un lado como si fuera algo sin valor. «Esto ya es viejo, yo quiero un control para videojuegos», dijo Leo con voz aguda y llena de fastidio. Todo el jardín pareció quedarse en silencio por un segundo. Sentí como si me apretaran el corazón. Me acerqué, intentando mantener la voz suave. «Entonces la próxima vez la abuela te lo comprará, ¿sí?» Pero Leo gritó, «Tú no sabes lo que me gusta». Esas palabras fueron como un cuchillo, cortando hondo en mi corazón. Me quedé allí, con la mano aún sobre su cabeza, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Miré alrededor y vi las miradas de lástima de algunos invitados,
pero nadie dijo nada. Camila estaba allí, sonriendo, como si estuviera satisfecha con la reacción de su hijo. La fiesta siguió, la música volvió a sonar, pero en mi corazón solo quedaba un vacío. Me retiré hacia el fondo, seguí recogiendo, intentando mantenerme ocupada para que nadie viera las lágrimas que amenazaban con salir. Pero luego, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, Camila se levantó, alzó su copa de vino y sus ojos brillaron bajo las luces. Les voy a contar una historia graciosa, comenzó, con voz llena de confianza. La otra vez, mi suegra perdió todo un fajo de dinero de la familia, solo por descuidada. Por suerte yo me encargué de todo, si no, ya estaríamos en la ruina. Las risas estallaron otra vez, más fuertes esta vez como si fuera un chiste muy divertido. Un invitado, no sé quién, preguntó en voz alta: ¿Diego sabe de esto? Camila respondió enseguida, con una voz dulce como la miel. Claro, él lo sabe, y me dijo que no fuera tan dura con su mamá. Apreté la toalla que tenía en las manos, sintiendo la sangre hervir. Eso no era verdad. Yo había recorrido todo el barrio, bajo un sol abrasador, para recuperar el dinero que un mensajero había dejado caer. Pero Camila nunca contó eso. Ella solo quería que yo fuera el hazmerreír delante de todos. No pude soportarlo más. Me acerqué, con la voz temblorosa pero firme. Eso no es cierto. Toda la mesa se giró a mirarme, con rostros sorprendidos. Camila arqueó una ceja, y su sonrisa se volvió fría. Pues dígalo, para que todos escuchen, dijo con un tono cargado de burla. Respiré hondo, intentando mantener la calma, y expliqué brevemente. Ese dinero lo perdió un mensajero. Yo fui a recuperarlo, peso por peso. El ambiente se quedó en silencio. Pensé que me entenderían, que la verdad haría que dejaran de reírse. Pero Camila soltó una risa seca. Se acercó a mí y susurró lo justo para que yo la oyera. ¿Quieres dejarme en ridículo frente a mis invitados? Antes de que pudiera reaccionar, se escuchó una bofetada fuerte, dejando al jardín entero en silencio. Me ardía la mejilla, pero el dolor en mi corazón era mucho mayor. Retrocedí, llevándome la mano al rostro, sintiendo cómo la humillación y la rabia me inundaban como una ola. La señora Mónica soltó una carcajada, como si aquella bofetada fuera algo gracioso. Camila, tranquila, no hagas un escándalo, dijo, pero con un tono burlón. Natalia seguía sentada, con la vista fija en su teléfono, como si nada importara. Un familiar de Camila, no sé quién, comentó en voz baja. Camila, creo que te pasaste, pero ella gritó. ¿Pasarme? Se lo merece. Nadie se atrevió a acercarse, nadie se atrevió a defenderme. Me quedé allí, en medio del jardín iluminado, sintiendo que me hundía en la oscuridad. Las lágrimas querían salir, pero apreté los labios para no mostrarme débil. Miré hacia Lucía, que estaba en una esquina del patio, con una mirada intensa como fuego. Sabía que, en el siguiente instante, ella no permitiría que aquello continuara. Soy María Delgado, una viuda de 67 años que vive en una casita en Mérida junto con mi nuera Camila y mi nieto Leo. Mi hijo, Diego, está destacado lejos de casa, en una frontera dura que, cada vez que la menciono, me aprieta el corazón de preocupación. Esta casa, que alguna vez fue el lugar donde mi esposo y yo construimos nuestros sueños, ahora solo me tiene a mí, con días largos y silenciosos cuidando de la familia de Diego. Quiero a Camila como a una hija, aunque ella nunca me mira con ojos cálidos. Cocino para Leo, envío regalos a Diego y hago todas las tareas del hogar, solo con la esperanza de mantener un poco de paz en la familia. Pero cada día que pasa, me siento más como una sirvienta en la misma casa que levanté con mi sudor. Cada mañana me levanto a las 4, cuando aún hay neblina y todo el barrio sigue dormido. Entro a la cocina, enciendo la llama pequeña y empiezo a preparar el desayuno para Camila y Leo. El aroma se esparce, pero mi corazón no se aligera. Sé que por mucho que me esfuerce, estas comidas nunca recibirán un gracias. Cuando Camila baja las escaleras, con el teléfono pegado a la oreja, apenas echa un vistazo a la mesa y pregunta seca: ¿Dónde está la leche? Su voz es fría, como si hubiera olvidado algo de suma importancia. Me apresuro a volver a la cocina, caliento la leche en una ollita y la coloco con cuidado a su lado. Sin una mirada,
sin una palabra de agradecimiento. Camila sigue hablando por teléfono, soltando carcajadas agudas con alguien del otro lado de la línea. Leo baja con el cabello revuelto y los ojos aún adormilados. Le sonrío y le hablo suave. Desayuna antes de ir a la escuela. Te hice chilaquiles, los que te gustan. Pero el niño solo me lanza una mirada de reojo. Toma la caja de leche de la mesa y sale al patio sin responder. Me quedo ahí, con el cuchillo en la mano cortando piña, sintiendo como si una piedra me aplastara el pecho. Leo apenas tiene 8 años, pero la forma en que me mira y me habla lleva el sello de su madre. Sé que Camila le ha enseñado cómo tratarme, y cada vez que Leo es distante o grosero, siento que el corazón se me rompe en pedazos. Me pregunto si habré hecho algo mal para que incluso mi propio nieto ya no me quiera. Cuando Camila y Leo se van de casa, empiezo con las tareas. Camila ya me había dicho, acuérdese de lavar las cortinas de la sala hoy, y después de eso, pula el juego de plata del aparador. Mañana lo voy a usar. Asiento, aunque por dentro no me apetece. Las cortinas pesan mucho. Tengo que subirme a una silla, quitar cada gancho y ponerlas en remojo con jabón. Cada vez que las saco del agua, me tiemblan las manos del cansancio, pero sigo. Cuando termino de colgarlas, el sol ya está en lo alto y el sudor me empapa la espalda. Me siento en el escalón, exhalo largo y miro el pequeño jardín de enfrente. Las matas de margaritas blancas que planté siguen floreciendo, pero no logran calmar la soledad que llevo dentro. Al mediodía salgo al mercado bajo el sol abrasador de Mérida. Elijo los pescados más frescos para la cena, pensando que a Camila le gustará el ceviche. De regreso, paso por el puesto de flores y compro un ramo de margaritas blancas para poner en la mesa de la sala, esperando que un poco de color haga la casa menos fría. Al llegar, acomodo las flores con cuidado en un jarrón de barro viejo y lo coloco justo en el centro de la mesa. Miro el ramo, sonrío, pensando que, al menos, todavía puedo traer un poco de belleza a esta casa. Por la noche, preparé un paquete para Diego, unas galletas secas que hice yo misma, unos paquetes de café que a él le gustan y una carta escrita a mano. Me senté en la mesa de la cocina, escribiendo línea por línea, contándole a Diego sobre los días tranquilos en casa, aunque la verdad no tenía nada de tranquila. Escribí: Hijo, mamá está bien. Leo también está creciendo rápido. Acuérdate de cuidar tu salud. No me atreví a contarle sobre las veces que Camila me regañó o cómo Leo me miraba con desprecio. Solo quería que Diego estuviera tranquilo, que no se preocupara estando tan lejos. Pero justo cuando doblaba la carta, Camila entró a la cocina con la mirada fría. ¿Qué puso ahí?, preguntó con voz sospechosa. Unas galletas para Diego, para que no extrañe tanto la casa, respondí, intentando mantener un tono suave. Ella torció la boca. Quite un poco, cuesta mucho el envío. Luego vio la carta en mi mano, me la arrancó de golpe y gritó: le prohibí enviarle cartas a él. Intenté explicarle con la voz temblorosa. Camila, es solo una carta para saludar. Solo quiero que Diego sepa que Leo y yo estamos bien. Pero ella no escuchó. Arrugó la carta y la tiró directo al bote de basura delante de mí. Me quedé inmóvil, viendo caer el papel, sintiendo que el corazón se me partía. Esa carta, aunque fueran unas líneas, era mi forma de sentirme cerca de Diego, de enviarle el amor de una madre. Pero Camila me lo arrebató, como me ha quitado tantas otras cosas en mi vida. Inmediatamente después, Camila tomó el teléfono y llamó por video a Diego. Yo me quedé detrás de la puerta de la cocina, escuchando la risa de mi hijo, esa voz cálida que extraño con todo mi corazón. Camila presumió: amor, hice una cena deliciosa. Mira. Movió la cámara por toda la mesa, una mesa que yo había preparado con cuidado, desde el ceviche hasta la ensalada de aguacate. Le hice señas, esperando poder hablar con Diego, aunque fuera un minuto. Pero Camila solo me miró de reojo, con desprecio, y colgó. Mamá, no se meta en estas conversaciones, me dijo con voz helada. Déjeme a mí encargarme. Me quedé ahí, con las manos temblando, sintiendo que me habían arrancado el derecho de ser madre. Diego es mi sangre, pero Camila ha levantado un muro entre mi hijo y yo. Después de la cena, Lucía pasó por la casa. Trajo una galleta hecha por ella misma y la puso sobre la mesa con una sonrisa cálida.
Nos sentamos a hablar sobre el próximo cumpleaños de Leo. Pienso hacer unas tandas más de galletas para los invitados, dije, intentando sonar alegre. Lucía me miró con unos ojos que parecían leer el dolor que intento esconder. María, no tienes que hacerlo todo sola, dijo con voz baja. Yo solo sonreí, cambiando de tema para que no se preocupara. Pero cuando Camila salió del baño, miró a Lucía con hostilidad y luego subió a su habitación, cerrando la puerta de golpe. Supe que ella había notado todo. Lucía tomó mi mano, apretándola suavemente, como queriendo decirme que siempre estaría allí, pasara lo que pasara. Una tarde bochornosa en Mérida, el calor abrasador me hacía secarme el sudor de la frente una y otra vez mientras estaba en la cocina. Ese día, Camila había invitado a 3 amigas a tomar café y comer postre en casa. Me levanté temprano, preparando con esmero un flan de caramelo. Sequé su postre favorito, junto con unos churros crujientes, espolvoreados con azúcar y canela. El aroma de los dulces llenaba la pequeña cocina, pero mi corazón no sentía alivio. Sabía que, por más que me esforzara, estos platillos solo serían una excusa para que Camila presumiera con sus amigas, y yo, como siempre, sería solo una sombra silenciosa detrás. Cuando llevé la bandeja de postres a la mesa, una de las amigas de Camila, una joven de cabello rubio brillante, me miró con curiosidad. ¿No sale nunca? Estar siempre en casa debe ser aburrido, dijo con un tono de falsa lástima. Sonreí, a punto de decir que me gustaba quedarme en casa cuidando de la familia, pero antes de que pudiera responder, Camila se metió en la conversación con voz indiferente. Mi mamá ya está acostumbrada, solo anda por la casa, en la cocina la mayor parte del tiempo. Todas rieron fuerte, y esas risas se sintieron como agujas clavándose en mi corazón. Otra mujer, cuyo nombre ni siquiera sé, agregó: «¡Qué vida tan aburrida, siempre metida en la cocina!». Me quedé ahí, todavía sosteniendo la bandeja, sintiendo cómo la vergüenza me subía como una ola. Quise decir algo, contar que alguna vez fui una mujer fuerte que crió sola a su hijo después de que mi esposo muriera. Pero solo guardé silencio, volviendo a la cocina y fingiendo que estaba ocupada, lavando vasos para esconder mis ojos enrojecidos. Leo estaba sentado en la sala, con la vista pegada a la pantalla del teléfono, jugando con la música a todo volumen. De vez en cuando levantaba la cabeza y me lanzaba frases como cuchillos. «Te tardas mucho en hacer el café», gritó cuando le llevé la cafetera. Luego, cuando puse un plato de churros frente a él, frunció el ceño. «¿No sabes hacer pan? Sabe asqueroso». Camila, sentada junto a su grupo de amigas, no solo no lo detuvo, sino que soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro, rápido para responder, igual que su mamá. Las risas de ella y sus amigas se mezclaban con la música del teléfono de Leo, haciéndome sentir que todo el mundo me daba la espalda. Me quedé junto a la barra de la cocina, apretando fuerte el trapo de secar, conteniendo las lágrimas. Leo es mi nieto, mi sangre. Y aún así, ahora me mira como a una extraña, repitiendo las frases hirientes que su madre le ha enseñado. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, tomé el teléfono a escondidas y llamé a Diego. Al escuchar la voz de mi hijo al otro lado, sentí que algo dentro de mí se calmaba. «¿Cómo está, mamá?», preguntó Diego, con un tono cálido pero cansado. Le conté cómo había pasado el día, cómo había preparado pan para las amigas de Camila, pero omití las burlas y las palabras que me lastimaron. «¿Camila la cuida?», preguntó Diego, y yo solo respondí: «Sí, no te preocupes, hijo». No quería que mi hijo, allá en la frontera, tuviera que preocuparse por lo que pasaba en casa. Pero al colgar, me quedé sentada en la oscuridad, con la soledad oprimiéndome el pecho. Le había mentido a Diego, pero era la única forma de protegerlo de las heridas que yo estaba soportando. Una semana después, Camila trajo a su madre, doña Mónica, y a su hermana Natalia a cenar. Decidí preparar una cena perfecta, esperando calmar la tensión entre nosotras. Cuando llegaron, las recibí con amabilidad e invité a que se sentaran a la mesa. Lucía apareció de sorpresa, con un frasco de mermelada de mango hecha en casa. «Hermana María, vine a verte», dijo, con una sonrisa cálida que me alivió el alma. La invité a sentarse a cenar, aunque noté de inmediato la mirada incómoda de Camila y su familia. No dijeron nada,
pero la forma en que miraron a Lucía, como si no fuera bienvenida, me puso nerviosa. Cuando todos se sentaron a la mesa, Camila dijo en voz alta con orgullo: «La casa está limpia porque mi suegra la limpia, tiene tiempo libre y no hace falta pagarle a nadie». Doña Mónica soltó una risa burlona. «Pues qué bien, así se ahorran un buen dinero. Como empleada gratis, ¿no?». Natalia también rió por lo bajo, sin dejar de mirar el teléfono. Sentí que la sangre me subía a la cara, pero agaché la cabeza, fingiendo concentrarme en mi plato. Debajo de la mesa, tomé la muñeca de Lucía y la apreté suavemente, como para decirle que estaba bien, que ya estaba acostumbrada a esos comentarios. Pero al ver el ceño fruncido de Lucía, supe que ella no lo dejaría pasar. No dijo nada, solo comió en silencio, pero pude sentir la rabia contenida en mi amiga. Cuando Camila terminó de despedir a su familia, Lucía se quedó para ayudarme a recoger. Ya solas en la cocina, me preguntó en voz baja: ¿siempre le hablan así? Su voz estaba llena de preocupación, pero yo solo sonreí y cambié de tema. Ya estoy acostumbrada, Lucía. No te preocupes. Mañana haré más pan para Leo. Seguro le va a gustar. Lucía no respondió. Solo me miró con una expresión que parecía atravesar las mentiras que usaba para ocultar mi dolor. 2 días después, yo estaba preparando el almuerzo, cortando con cuidado las verduras para la sopa de lima, cuando Camila entró a la cocina. Vio el jarrón de cerámica en la repisa, un regalo de mi boda con mi esposo, que ahora tenía una pequeña grieta porque sin querer lo había golpeado el día anterior. ¿Por qué siempre está rompiendo cosas, mamá?, me soltó con un tono áspero, los ojos llenos de furia. Iba a explicarle, pero antes de que pudiera decir algo, Camila agarró un vaso de vidrio de la mesa y lo lanzó con fuerza al suelo. El sonido del vidrio estrellándose resonó fuerte y los pedazos se esparcieron por todo el piso. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo a 1000, sintiendo como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. «Camila, lo siento, voy a arreglar el jarrón», balbuceé, pero ella no me escuchó, solo me lanzó una mirada de desprecio y subió a su cuarto. Justo en ese momento, Lucía entró con una bolsa de cerezas frescas que pensaba traerme. Se quedó parada en la puerta de la cocina viendo los pedazos de vidrio por todo el piso. Camila la miró, sonrió con frialdad y se fue, dejándome arrodillada recogiendo los trozos. Me sentí humillada, pero no quería que Lucía me viera débil. Traté de sonreír y dije: «No pasa nada, solo fue un accidente pequeño». Pero Lucía no dijo nada. Tomó la escoba de la esquina y, en silencio, se arrodilló a mi lado para ayudarme a limpiar. Cada pedazo que recogía, yo sentía como si estuviera juntando los pedazos rotos de mi corazón. Esa noche, me quedé acostada en la cama, mirando fijamente el techo. Las palabras de Camila, de sus amigas, de su madre, resonaban en mi cabeza. Pensé en Leo, en la forma en que me miraba con distancia. Pensé en Diego, en cómo le había ocultado estos dolores. Y pensé en mí misma, una madre, una abuela, que había pasado toda su vida amando a su familia, pero que había sido herida por sus propios seres queridos. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no las limpié. Solo me quedé ahí, en la oscuridad, preguntándome si algún día podría vivir sin tener que soportar estas heridas. El sábado por la mañana, la luz del sol entraba por la ventana, iluminando la pequeña cocina donde estaba limpiando la mesa. Recién había terminado de preparar una jarra de café cuando Camila bajó, vestida y arreglada, con una voz fría que cortó el silencio. «Esta noche viene mi familia a cenar. Prepara todo, que nadie tenga quejas». Levanté la mirada y le pregunté en voz baja: «¿Cuántos van a ser?». Contestó seca, sin apartar la vista del teléfono: 12, sin contar a los niños. Asentí, con el corazón pesado. Una cena tan grande significaba trabajar sin parar todo el día, pero no me atreví a decir nada. Solo quería que todo pasara en paz, para que Diego, mi hijo, no se preocupara mientras estaba destacado lejos. Salí al mercado enseguida, bajo el sol intenso de Mérida. El lugar estaba lleno, con el ruido de la gente comprando y vendiendo mezclado con el olor a pescado fresco y verduras. Escogí trozos de carne de res tierna, pollos frescos y montones de verduras y frutas de colores para la ensalada. No olvidé comprar los ingredientes para un flan de postre.
pensando que, al menos, a los niños les gustaría. De regreso, pasé por el puesto de frutas y elegí unos mangos maduros para hacer jugo. Las bolsas me pesaban y la espalda me dolía, pero me repetía: lo hago por Leo, por la familia. Aunque, en el fondo, sabía que ninguno de los invitados de esta noche valoraría mi esfuerzo. Al llegar a casa, me puse de inmediato a preparar la cena. El aroma de la comida llenaba la cocina, pero nadie parecía notarlo. Camila estaba ocupada en la sala, acomodando mesas y sillas, colgando faroles y poniendo unas tiras brillantes de decoración. Pasó por la cocina, me echó un vistazo y dijo: «Apúrese, no vaya a ser que lleguen los invitados y todavía no esté todo listo». Asentí sin decir nada, siguiendo con el cuchillo entre las manos. En ese momento sonó mi teléfono, un mensaje de Lucía que decía: «Hermana María, ¿esta noche estás libre? Quiero pasar a verte». Le respondí rápido: «Estoy ocupada cocinando para la familia de Camila. Si es algo importante lo dejamos para otro día». No quería que Lucía viniera ahora, temía que su presencia incomodara a Camila. Cuando cayó el atardecer, los invitados empezaron a llegar. Camila abrió la puerta, abrazando y besando a cada uno, con voz alegre: «Bienvenidos a mi casa. Todo está en orden porque lo limpié desde la mañana». Yo estaba en la cocina, escuchando esas palabras, con el corazón hecho trizas. Esta casa la compré con sudor y lágrimas después de que mi esposo falleciera, y ahora Camila hablaba de ella como si yo no tuviera nada que ver. En silencio, llevé una charola de carne asada a la mesa, luego seguí sirviendo agua, llenando copas de vino, yendo y viniendo como una sirvienta. Nadie me invitó a sentarme, me quedé de pie, a un lado de la mesa, con una sonrisa forzada, intentando volverme invisible para que nadie notara lo fuera de lugar que me sentía. Doña Mónica, sentada en la cabecera, habló fuerte, con tono orgulloso: «Así sí es una buena suegra, sabe cuál es su lugar». Un familiar, que supuse era prima de Camila, soltó una risita y agregó: «Seguramente no sale mucho, por eso no tiene otra cosa en qué pensar más que en cocinar. Es el típico ejemplo de mujer a la antigua, ¿no?». Las risas sonaron como cuchilladas directas a mi corazón. Yo las escuchaba, pero seguía sonriendo, dejando la charola de enchiladas sobre la mesa, con las manos temblorosas. En la cocina, me quedé sola, oyendo sus bromas, mencionando mi nombre con comentarios mordaces. «Seguro que María solo sabe cocinar», dijo alguien. «Esta casa está así de limpia gracias a Camila, porque ella no hace nada», agregó otra voz. Me mordí los labios, aguantando las lágrimas, pero por dentro sentía que me rompía en 1000 pedazos. He dedicado mi vida entera a cuidar de la familia, y ahora solo era motivo de burla para ellos. Casi al final de la cena, Lucía apareció de repente con una canasta de mangos maduros y dorados. «Hermana María, te traje unos manguitos», dijo con voz cálida. Me alegré, pero también me preocupé, temiendo que a Camila no le agradara. Lucía se sentó en una esquina de la mesa de la cocina, observando todo con atención. La vi fruncir el ceño al escuchar las risas del salón, cuando uno de los familiares de Camila volvió a burlarse de mí. Leo, sentado junto a su mamá, a veces se reía a carcajadas cuando los adultos hablaban de mí. Cuando llevé el flan de postre, el niño miró el plato y frunció la cara. «Este postre lo hace mejor mi mamá. El tuyo sabe horrible». Sus palabras fueron como un golpe que me dejó helada. Camila asintió, sin corregirlo, incluso riendo como si estuviera de acuerdo. Lo miré, esperando que retirara lo dicho, pero Leo solo apartó la mirada y siguió comiendo. Lucía me miró con compasión, pero no dijo nada, solo se quedó ahí, como memorizando cada detalle. Cuando los invitados se fueron, Camila llevó una pila de platos sucios a la cocina y los dejó frente a mí. «Lávelos, no los dejes tirados», dijo con tono de orden. Luego se volvió hacia Lucía, que estaba a mi lado, y con aire presumido dijo: «No se preocupe, cuido muy bien a mi suegra». Lucía solo asintió, sin responder, pero yo vi en sus ojos una frialdad cortante. Empecé a lavar los platos. El agua corría sobre mis manos, pero sentía como si me hundiera en una inundación. Estaba agotada.
no solo por el trabajo del día, sino por las palabras y miradas de desprecio que me habían aplastado el alma. Cuando solo quedamos Lucía y yo en la cocina, ella me tomó la mano y con voz grave dijo: «Hermana María, usted no merece que la traten así». Yo sonreí débilmente y negué con la cabeza. «Ya estoy acostumbrada, Lucía. Mientras Leo sea feliz y Diego esté tranquilo, yo aguanto». Pero Lucía no se rindió. Me miró directo a los ojos. «Usted no puede seguir aguantando. Usted es la madre de Diego, la abuela de Leo. Usted merece respeto». No respondí, solo bajé la cabeza y seguí lavando. Pero sus palabras fueron como una pequeña chispa, encendiendo en mí un poco de esperanza, aunque frágil. A la mañana siguiente de la fiesta, la luz temprana del sol se colaba por la ventana de la pequeña cafetería de la esquina, donde yo estaba sentada frente a Lucía. El aroma del café recién tostado no era suficiente para aliviar el peso en mi pecho. La noche anterior, las burlas, la bofetada de Camila y la mirada distante de Leo seguían clavándose en mi corazón como cuchillos. Lucía, con la mirada firme, fue directa al grano. «María, quiero ayudarte. Desde ahora voy a grabar lo que pasa en tu casa». Sacó de su bolso una pequeña grabadora negra y brillante y la puso sobre la mesa. «Solo tienes que ponerla en un lugar discreto y registrará todo», explicó con voz grave pero decidida. Yo miré el aparato, dudando. «Lucía, ¿esto está bien? Si Camila se entera...». No terminé la frase, pero ella me interrumpió con un tono más serio que nunca. «Soy tu amiga, María. No puedo quedarme viendo cómo te tratan así. Si alguien de afuera como yo se indigna, ¿tú crees que Diego querría ver a su familia así de rota?». Al escuchar el nombre de Diego, el corazón se me encogió. Pensé en mi hijo, en las cartas que le escribía, en los paquetes que le enviaba para que sintiera el calor de hogar. Pensé en todas las veces que aguanté a Camila, solo para no preocupar a Diego mientras estaba en una frontera lejana. Lucía me miró a los ojos, como si pudiera leer el dolor que yo escondía. «Tú no has hecho nada malo, María. Pero si sigues callada, todo irá a peor». Bajé la cabeza, apretando entre las manos la taza de café ya fría. Finalmente asentí, con un hilo de voz: «Está bien, acepto». Lucía sonrió, me tomó la mano, y sentí un poco de fuerza en ese gesto de mi amiga de tantos años. Por la tarde, cuando Camila y Leo salieron, coloqué la grabadora en un florero del salón, bien escondida detrás de unas ramas de crisantemos blancos. Me temblaban las manos al hacerlo, como si estuviera cometiendo un delito, pero en el fondo sabía que era la única manera de sacar la verdad a la luz. Esa noche, mientras preparaba la masa de maíz para los tamales, Camila entró a la cocina con el ceño fruncido. «¿Estás sorda o qué? Le dije que comprara masa fina. Esta nadie se la va a comer», me gritó con su tono venenoso. Intenté explicarle que en la tienda no había la que ella quería, pero no me dio oportunidad y se fue de espaldas. Me quedé ahí, con la bolsa de masa en las manos, sintiendo la humillación subir por dentro. Entonces recordé la grabadora en la sala. Había captado todo, cada palabra hiriente de Camila, y eso me dio una pequeña chispa de esperanza. Unos días después, llamé a escondidas a Diego cuando Camila salió de compras. Al escuchar la voz de mi hijo, intenté sonar alegre y contarle cosas del día a día, pero no alcanzamos a hablar mucho porque Camila regresó de repente. Me arrebató el teléfono de las manos y dijo con voz fría: «Él está ocupado, no lo llames más». Me quedé paralizada, viéndola cortar la llamada, sintiendo un dolor punzante en el pecho. Diego era mi único consuelo, y Camila también me había quitado eso. Quise gritar, exigir mi derecho a hablar con mi hijo, pero solo agaché la cabeza y regresé en silencio a la cocina. Sabía que la grabadora había registrado ese momento. Una tarde distinta, recibí una carta de Diego, enviada por el correo militar. La abracé emocionada, lista para leerla de inmediato, pero Camila la vio, me la arrancó de las manos, la leyó por encima y la rompió frente a mí. «Usted no necesita leer estas cosas», dijo, arrugando los pedazos y tirándolos a la basura. Me quedé ahí, con el corazón encogido, viendo caer los trozos de papel. Esa carta eran las palabras de amor de mi hijo, lo único que me ayudaba a soportar los días más duros.
pero Camila la destruyó, como destruía mi dignidad. Cuando se fue, me arrodillé para recoger cada pedazo, intentando unirlos, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. Le tomé fotos a los fragmentos y se las envié a Lucía por teléfono, junto a un mensaje. Esto es lo que estoy soportando. Una vez, cuando estaba llevando una olla de sopa caliente a la mesa, Camila se chocó conmigo a propósito, haciendo que la sopa se derramara por todo el piso. «Es tan torpe como una niña», me gritó, con la voz llena de desprecio. Me arrodillé para limpiar el suelo, intentando esconder el dolor, pero sabía que la cámara oculta que Lucía había colocado encima del armario de la cocina en su última visita lo había grabado todo. Esa escena, junto con todas las veces que Camila me gritó y me humilló, quedó registrada como un diario en imágenes de las heridas que yo cargaba. Durante todo ese mes, Lucía y yo creamos una rutina secreta. Cada vez que venía, daba una vuelta por la casa, revisaba las grabadoras y las cámaras, cambiaba las pilas, recogía la información. Yo seguía haciendo todo como de costumbre. Cocinaba comidas elaboradas para Camila y Leo, limpiaba la casa, regaba las plantas, incluso compraba ropa nueva para Camila y juguetes para Leo. Pero cada vez que lo hacía, sentía un peso en el pecho. No lo hacía por Camila, sino por Diego, por Leo, por la esperanza de que algún día esta familia volviera a ser como antes. Pero cada frase de Leo, repitiendo las palabras duras de su madre, como «mamá dice que no puedes entrar a mi cuarto», me dolía. El niño tenía apenas 8 años, pero ya había aprendido a verme como a una extraña, y eso me rompía el corazón. Una noche, cuando Camila salió a una fiesta con sus amigas, Lucía llevó su laptop a la casa. Se sentó a mi lado, abrió un archivo lleno de videos, audios, fotos, todo lo que había recopilado en el último mes. Me quedé en silencio, mirando la pantalla, escuchando una por una las frases de Camila, viendo cada manotazo, cada mirada de desprecio. Un video mostraba cómo Camila derramaba la sopa a propósito y luego me gritaba delante de Leo. Una grabación dejaba oír la voz de Leo. «Mamá dice que solo sabes cocinar, que no haces nada bueno». Bajé la cabeza, y las lágrimas me cayeron sobre las manos, pero no las limpié. Lucía puso su mano en mi hombro y dijo, con voz grave, «Necesitas esto, María, para que cuando llegue el momento no puedan acusarte de ser una vieja senil». La miré, con gratitud y miedo a la vez. Temía que si Diego sabía la verdad, esta familia se rompería. Pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo estas humillaciones. Cada grabación, cada video, era una pieza de la verdad que había intentado esconder. Y ahora, con la ayuda de Lucía, empezaba a ver un camino para salir de la oscuridad. Esa noche, acostada en la cama, pensé en Diego, en todos los años que había sacrificado por la familia. Volvieron las lágrimas, pero esta vez sentí un poco de esperanza. Tal vez la verdad me ayudaría a recuperar lo que había perdido, aunque el camino por delante estuviera lleno de dificultades. Y ahora, por fin, esa esperanza llegó cuando Lucía habló. El aire en el jardín se tensó como una cuerda de violín después de que Lucía anunciara delante de todos que había enviado a Diego todas las pruebas de lo que Camila me había hecho. La música de salsa seguía sonando desde las bocinas del patio, pero ya nadie prestaba atención al ritmo animado. Todos se quedaron en silencio, mirándose con desconcierto. Leo estaba pegado a Camila, con los ojos llenos de confusión, dudando entre su madre y yo. Sentí que el corazón se me apretaba al mirarlo a los ojos, los de un niño de 8 años atrapado en la línea divisoria de los adultos. Estaba a punto de levantarme para seguir recogiendo los platos sucios de la mesa, como una forma de esconder mi dolor, cuando el ruido de un coche frenando bruscamente frente a la puerta me hizo detenerme en seco. La puerta principal se abrió de golpe, y Diego entró. El muchacho, no, ahora ya un hombre, con el uniforme militar todavía cubierto de polvo del camino, apareció como un viento fuerte que disipó el aire sofocante. Detrás de Diego venían 2 compañeros, con placas en el pecho que decían Teniente Herrera y Oficial Jurídico Torres. Me quedé inmóvil, con la bandeja de platos aún en los brazos, mirando a mi hijo.
Diego se detuvo en medio de la sala. Su mirada recorrió el jardín y luego se fijó en mí. Al ver la marca roja en mi mejilla, la huella de la bofetada de Camila, su rostro se ensombreció. Miró directamente a Camila y con voz fría y afilada como un cuchillo, dijo: «Explícate». Camila, con su vestido rojo de gala, de pronto se puso nerviosa. Sonrió forzada, se acercó a Diego y con voz dulce pero temblorosa dijo: «Amor, están malinterpretando todo. Tu mamá solo está exagerando». Pero Diego levantó la mano para detenerla, con la mirada firme. «Ya lo vi todo». Sus palabras fueron como un martillazo que hizo que Camila se quedara quieta, borrando la sonrisa de sus labios. Leo, de pie junto a su madre, corrió a abrazarla, evitando mi mirada como si yo fuera una extraña. Quise abrir los brazos para abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no pude. El dolor en mi pecho era demasiado grande, como una ola arrastrándome hacia la oscuridad. El teniente Herrera se acercó, puso un grueso fajo de documentos sobre la mesa y con voz grave pero clara, dijo: «Esto es lo que recibimos de la señora Lucía». Miré hacia abajo y vi fotos tomadas de videos, grabaciones y también la imagen de la carta rota de Diego que yo había enviado a Lucía. La pantalla del televisor en la esquina del patio se encendió de repente, mostrando un video que Lucía había reunido. En él, Camila me insultaba con voz helada: «Usted no es más que una mantenida». En otro fragmento se veía cómo tiraba a propósito la olla de sopa y luego sonreía con desprecio mientras yo me arrodillaba para limpiar el piso. Murmullos comenzaron a escucharse entre los invitados. Algunos familiares de Camila, incluida su madre, la señora Mónica, se miraban entre sí con el rostro pálido. Natalia, la hermana de Camila, mantenía la cabeza agachada, apretando el teléfono como si quisiera huir de la realidad. El oficial Torres dio un paso al frente y con voz serena pero autoritaria dijo: «Con estas pruebas tenemos suficiente base legal para solicitar una orden de protección inmediata, asegurando que la señora María Delgado no sufra más amenazas ni daños». Sus palabras cayeron como una sentencia y el ambiente en el jardín se volvió aún más tenso. Camila miró a su alrededor, buscando apoyo entre su familia y amigos. La señora Mónica balbuceó, intentando ponerse de pie. Seguramente esto es un malentendido. Camila no lo hizo a propósito». Pero Diego la interrumpió, con voz helada. «Salgan de la casa ahora mismo». Señaló la puerta con el dedo, sin mostrar el menor signo de compasión. Camila reaccionó de inmediato gritando: «¡Esta es mi casa!». Diego la miró fijo, y con voz grave pero firme, respondió: «Esta es la casa de mi madre. Confié en ti para que cuidaras de ella mientras yo no estaba, pero ahora ya no es necesario». Sus palabras fueron como el corte final de un cuchillo, dejando sin argumentos a Camila. Ella se quedó inmóvil, con el rostro pálido, sin un rastro de la arrogancia de antes. Leo, todavía abrazado a su madre, gritó: «Yo no me voy a quedar con ella. Quiero irme con mi mamá». La voz del niño sonó aguda, rompiéndome el corazón. Quise correr a abrazarlo, decirle cuánto lo amaba, pero la mirada distante de Leo me dejó paralizada. Solo me quedé ahí, con las manos temblando, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. Lucía, de pie junto a mí, me puso suavemente la mano en el hombro, como una silenciosa muestra de consuelo. «Todo ha terminado, María», susurró, con una voz suave pero llena de fuerza. La miré, con las lágrimas a punto de brotar, pero me contuve. No quería que nadie me viera débil, no quería que Camila pensara que había ganado. Pero en lo más profundo sentí una liberación. La verdad había salido a la luz, y Diego, mi hijo, se había puesto de pie por mí. Eso, aunque fuera solo un pequeño rayo de luz, bastaba para aliviar un poco las heridas que había soportado durante tantos años. Camila, como incapaz de aceptar la derrota, lanzó la copa de vino contra el suelo de cerámica. El estruendo del vidrio al romperse resonó por todo el jardín, como una última declaración de furia. Se dio la vuelta, subió las escaleras apresuradamente, arrastrando a Leo. Escuché el portazo de la habitación, los pasos apresurados y el llanto ahogado del niño.
La música de salsa se había detenido, y solo quedaba el suave susurro del viento entre las ramas de las margaritas blancas del patio. Desde arriba, oí a Camila llamar por teléfono sin parar, con la voz entrecortada y mezclada con insultos furiosos. ¿Creen que me voy a quedar de brazos cruzados?, gritó al teléfono, con una voz fría pero temblorosa, como si intentara ocultar el pánico. Yo me quedé ahí, con el bandejón de platos sucios entre las manos, sintiendo como si el mundo entero se hubiera inclinado bajo mis pies. Los insultos, las bofetadas, las miradas de desprecio de Camila ahora parecían una pesadilla que acababa de disiparse, pero las heridas en mi corazón seguían doliendo, aún sin sanar. Abajo, los invitados empezaban a irse. Los rostros que antes se reían y se burlaban de mí ahora bajaban la cabeza, saliendo a toda prisa, sin atreverse a mirarme a los ojos. Algunos familiares de Camila, los mismos que habían estado en la mesa riendo y echando leña al fuego, se marcharon en silencio, sin decir nada. Vi a doña Mónica, la madre de Camila, quedarse cerca de la puerta, intentando tomar del brazo a Diego, mi hijo. «Hijo, perdónala esta vez», dijo con voz temblorosa y los ojos enrojecidos. Camila solo es de carácter fuerte, no lo hizo con mala intención. Pero Diego la interrumpió, con una voz fría pero firme. 3 años son más que suficientes. Ella ha pasado el límite, no una, sino muchas veces. Miré a mi hijo y vi en sus ojos un dolor mezclado con determinación. Diego, el hijo que había criado con todo mi corazón, ahora se erguía para defenderme, y eso me llenaba de un calor reconfortante y a la vez de un dolor punzante. Lucía, junto a mí, me sostuvo suavemente del brazo, con una mirada llena de alivio, como si también se hubiera quitado un peso de encima. Un momento después, el sonido pesado de pasos bajando las escaleras llenó la sala. Camila apareció, arrastrando una gran maleta, con los ojos rojos, pero el rostro aún cargado de orgullo. Se detuvo en medio de la sala, mirándonos fijamente a Diego y a mí, con una voz llena de desafío. «Se van a arrepentir de haber hecho esto». Luego miró a Leo, que estaba pegado a su madre. Lo abrazó con fuerza y declaró frente a todos: «Jamás dejaré que el niño viva con usted». Las palabras de Camila fueron como una última puñalada que me atravesó el corazón. Miré a Leo, sus ojos llenos de confusión y miedo, pero aferrándose a su madre como si yo fuera una extraña. Quise correr hacia él, abrazarlo, decirle cuánto lo amaba, pero no pude. Solo me quedé ahí, con las manos temblorosas, sintiendo como si una parte de mi corazón acabara de ser arrancada. Diego abrió la puerta y le indicó al teniente Herrera que acompañara a Camila para asegurarse de que saliera de la casa. El oficial Torres se acercó y me entregó una copia de la orden de restricción temporal, con una voz clara: «Señora Delgado, esta es una orden de protección temporal. Camila no puede acercarse a usted durante este tiempo. Si hay alguna violación, puede avisarnos de inmediato». Me explicó además sobre mis derechos y el plazo de vigencia, pero yo apenas escuchaba. Mi mente estaba en blanco, solo quedaba la imagen de Leo aferrado a su madre, con una mirada que parecía un reproche invisible. Cuando Camila desapareció tras el portón, arrastrando su maleta y llevándose a Leo, respiré hondo, sintiendo como si acabara de salir de una celda estrecha. Pero el dolor seguía ahí, agudo y persistente. Miré a Leo, queriendo llamarlo por su nombre, pero sabía que, en ese momento, el niño solo escucharía a su madre. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, me giré y recorrí con la vista el jardín. Las bandejas de comida que preparé con esmero, las ramas de crisantemos blancos que puse en la mesa, ahora yacían quietas bajo la luz tenue. Ya no había risas falsas ni palabras mordaces. Esta casa, el hogar que construí con sudor y lágrimas, parecía recuperar la paz que siempre le perteneció. Pero esa paz traía consigo una sensación de vacío. Pensé en Leo, en su mirada distante, y me pregunté si algún día podría abrazarlo como antes. Lucía, a mi lado, sonrió suavemente. «A partir de ahora, solo tú decides quién entra en tu vida, María». Sus palabras fueron como una brisa fresca que calmó un poco las heridas de mi corazón. Asentí, sin decir nada, pero sintiendo un profundo agradecimiento por la amiga que estuvo conmigo en los días más oscuros.
Esa noche me acosté y por primera vez en muchos años dormí profundamente sin sobresaltos. Ya no había pasos de Camila, ni regaños, ni miradas de desprecio. Pero al cerrar los ojos, seguía viendo a Leo, tomado de la mano de su madre, alejándose de esta casa. Sabía que, aunque la verdad había salido a la luz y Diego había dado la cara por mí, el dolor de perder la conexión con mi nieto me seguiría persiguiendo. Había dedicado mi vida entera a amar a mi familia, a cuidar de Leo como si fuera mi propia sangre, pero ahora él me miraba como a una extraña. Me quedé ahí, en la oscuridad, sintiendo el vacío mezclado con una leve esperanza de que algún día pudiera recuperar el cariño de Leo. En los días después de que Camila se fue, aún no me acostumbraba al silencio de la casa. Los pasos apresurados de ella, sus regaños fríos y la mirada distante de Leo parecían seguir resonando en algún rincón. Pero hoy no tenía tiempo para quedarme atrapada en esos recuerdos dolorosos. Diego, mi hijo, había contactado a Esteban Molina, un abogado reconocido en leyes familiares y casos de abuso en Mérida. «Mamá, tenemos que terminar con esto de una vez por todas», dijo Diego, con voz grave y decidida. Lo miré a los ojos y vi en ellos el arrepentimiento por haberme dejado sufrir tanto y asentí, aunque con el corazón pesado. No quería juicios, no quería enfrentarme a Camila en un tribunal, pero sabía que era la única manera de protegerme y recuperar lo que había perdido. Lucía, mi amiga de toda la vida que me había acompañado en todas las tormentas, llegó una mañana soleada. Traía una pequeña caja con todas las pruebas reunidas durante un mes en secreto. Videos, grabaciones, fotografías y un informe detallado que ella misma había redactado con cuidado. «María, aquí está todo lo que tenemos», dijo con voz firme. «Esteban usará esto para asegurarse de que Camila no pueda negarlo». Miré la caja, sintiendo una mezcla de gratitud y miedo. Esas grabaciones e imágenes eran la prueba de los días en que fui humillada, pero también un recordatorio de las heridas que aún no cerraban en mi corazón. Tomé la mano de Lucía y susurré: «Gracias, Lucía. Si no fuera por ti, no sé cómo habría salido adelante». Una semana después, el tribunal fijó la fecha para la audiencia preliminar. Diego me tomó de la mano, con una voz suave pero firme. «Mamá, no voy a dejar que te enfrentes a ella sola. Siempre estaré aquí». Las palabras de mi hijo fueron como una pequeña llama que calentó mi corazón helado. Asentí, intentando sonreír, pero en el fondo seguía con miedo. ¿Qué pasaría cuando estuviera frente a Camila, frente a su familia, frente a todo el mundo? ¿Me creerían o seguirían viéndome como una vieja senil, como Camila solía decir? El día del juicio, la sala estaba llena. Me senté en la primera fila, junto a Diego, Lucía, Esteban y dos compañeros de Diego, quienes habían presenciado el momento en que la verdad salió a la luz durante la fiesta de cumpleaños de Leo. Del otro lado, Camila estaba con su madre, doña Mónica, y su hermana, Natalia. Llevaba un vestido negro sencillo, su rostro ya no mostraba la arrogancia de antes, pero sus ojos seguían fríos, como desafiando a todos. Bajé la cabeza, apretando el pañuelo que Lucía me había dado, intentando mantener la calma. Esteban se puso de pie y su voz resonó en la sala. «Señoría, hoy estamos aquí para defender a la señora María Delgado, quien ha soportado un grave abuso psicológico por parte de su nuera, la señora Camila». Comenzó mostrando un video de la fiesta de cumpleaños de Leo. En la pantalla apareció la imagen de Camila abofeteándome. El chasquido sonó fuerte y claro, junto con las caras atónitas de los invitados. Bajé la mirada, sin atreverme a ver, pero el ruido del video me llevó de nuevo a ese momento doloroso. La sala quedó en silencio, solo se escuchaban murmullos desde las filas de atrás. Esteban continuó reproduciendo grabaciones de Camila insultándome. «Usted solo es una mantenida. Es tan torpe como una niña». Cada frase era como una puñalada y me hizo temblar. Luego mostró un video de Camila rompiendo una carta de Diego, arrugándola y tirándola a la basura. Cuando Esteban leyó en voz alta el contenido de la carta, palabras de amor de Diego para mí, toda la sala quedó en un silencio absoluto. Bajé la cabeza, las lágrimas rodaron por mi rostro y apreté con fuerza el pañuelo.
Lucía me tomó la mano por debajo de la mesa, apretándola suavemente, como queriendo decirme que no estaba sola. El abogado de Camila se levantó e intentó justificarla. Su señoría, esto no es más que un conflicto familiar normal. Estas acciones no son suficientes para considerarse abuso. Pero Lucía, como testigo, subió al estrado. Habló con voz clara y firme. Yo he visto la conducta de Camila repetirse durante meses. No solo insultaba a la señora María, sino que la aislaba deliberadamente de su hijo y su nieto. Estas pruebas no muestran un simple conflicto, sino un abuso psicológico sistemático. Las palabras de Lucía fueron como un soplo de viento que disipó todas las dudas en la sala. La miré con una gratitud infinita, pero también con dolor al recordar todo lo que había soportado. Diego se levantó y habló brevemente, pero con determinación. Soy hijo de la señora María Delgado. Confié en que mi esposa cuidaría de mi madre mientras yo estaba lejos. Pero lo que veo en estas pruebas me hace imposible perdonar. No pongo la vida y el honor de mi madre en manos de alguien que la desprecia y la daña. La voz de Diego, aunque calmada, tenía una fuerza que dejó a toda la sala en silencio. Miré a mi hijo con lágrimas corriendo por mis mejillas. Por primera vez en muchos años, me sentí protegida y amada como una verdadera madre. El juez, después de revisar las pruebas, leyó el fallo. La señora Camila tiene prohibido acercarse a la señora María Delgado por un periodo de 5 años. Deberá devolver todos los bienes y el dinero que le haya quitado a la familia Delgado, además de indemnizar por daños emocionales. Camila se quedó paralizada, con el rostro pálido, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Mónica le tomó del brazo a su hija, intentando sacarla de la sala en medio de un murmullo general. Natalia la siguió, con la cabeza agachada, sin atreverse a mirar a nadie. Yo me quedé sentada, respirando hondo, sintiendo cómo el peso que llevaba en los hombros durante tantos años por fin se aligeraba. Al salir del tribunal, la luz suave de Mérida me envolvió. Diego me tomó de la mano y dijo con voz grave: «Mamá, de ahora en adelante ya no vas a tener que aguantar más». Asentí, esbozando una débil sonrisa, aunque mi corazón seguía cargado al pensar en Leo. Unos meses después, Diego finalizó su divorcio con Camila. En el juicio de divorcio, el juez otorgó la custodia de Leo a Camila. No me metí, respeté la decisión de la ley, pero no pude evitar sentir tristeza. Leo es mi nieto, mi sangre, pero ahora no puedo verlo ni abrazarlo. Cada noche, acostada en mi cama, pienso en su sonrisa, en los días en que no se despegaba de mí, y las lágrimas vuelven a rodar. Un mes después del fallo, decidí dejar la casa de Mérida llena de recuerdos dolorosos. Me mudé a una casita junto al mar en Progreso, no muy lejos de la ciudad. Tenía solo 2 habitaciones, un pequeño jardín lleno de flores de hibisco rojas y un porche de madera que daba directo al mar. Cada mañana, al amanecer, me quedaba en el porche escuchando el murmullo de las olas, sintiendo cómo poco a poco las cargas de mi corazón se iban disolviendo. Había pasado demasiado tiempo viviendo en el dolor, en las burlas y las bofetadas de mi nuera, Camila. Ahora quería encontrar la paz, aunque fuera poco a poco, en este nuevo hogar. Por las mañanas, hacía ejercicio ligero en la arena, con los pies descalzos tocando la frescura del suelo. Luego preparaba una taza de café y me sentaba en el porche con el libro que Lucía me regaló, un poemario de Octavio Paz. Sus versos suaves, como la brisa marina, me ayudaban a olvidar aquellos días de heridas. Leía despacio, dejando que cada palabra se impregnara en mí, como si curara cicatrices invisibles. Algunos días me quedaba allí por horas, mirando al mar, pensando en mi hijo Diego y en mi nieto Leo. Me preguntaba si algún día volvería a abrazar a Leo como antes, o si siempre estaría bajo la influencia de las palabras crueles de su madre. Me uní a un grupo de mujeres locales en Progreso que se reúnen para cocinar y recaudar fondos para niños pobres. Cada semana preparábamos juntas tamales, churros o mole poblano y los vendíamos en el mercado para juntar dinero. En la pequeña cocina del centro comunitario encontré alegría al usar mis habilidades culinarias para ayudar a otros.
Las mujeres de allí, con sus sonrisas sinceras y sus historias cotidianas, me hicieron sentir que pertenecía a algún lugar. María, haces el mejor flan de toda la región, me dijo riendo Rosa, una nueva amiga, después de probar un pedazo de mi postre. Yo sonreí, con el corazón cálido, sintiendo que estaba recuperando una parte de mí misma, la parte que Camila había intentado destruir. Diego solía visitarme los fines de semana, trayendo bolsas de comida, a veces pescado fresco del mercado, a veces galletas que a él y a su mamá les gustaban. Nos sentábamos en el porche, cenábamos y hablábamos de su trabajo en la frontera. Mamá, el otro día vi una bandada de aves migratorias pasar por el puesto, me contó Diego, con los ojos brillando. Volaban en forma de V, eran hermosas. Lo miré y vi en su mirada fortaleza, pero también mucha ternura. Eres como tu padre, siempre encuentras belleza en las cosas pequeñas, le dije, sonriendo. Momentos así, aunque sencillos, eran medicina para mi corazón. Diego tomó mi mano y dijo con voz grave, «Mamá, solo quiero que seas feliz». Asentí, con las lágrimas a punto de salir, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Lucía seguía siendo una visitante frecuente, a veces se quedaba a dormir en mi casa. Veíamos películas viejas, reíamos y hablábamos hasta tarde. Una noche, con la luna iluminando el mar, Lucía me miró y dijo con voz profunda, «¿Ves, María? Eres más fuerte de lo que crees. Lo has superado todo». Sonreí, pero mi corazón se apesadumbró al pensar en Leo. Ese niño era la pieza que faltaba en mi corazón, y no sabía si algún día lo volvería a ver. Un año después, Lucía llegó con una noticia que me dejó helada. «María, escuché a unas señoras en el mercado decir que Camila envió a Leo a un internado», dijo con preocupación. «Ya no puede hacerse cargo de él». Me quedé en silencio, apretando la taza de café. Lucía agregó que Camila ahora vivía en condiciones difíciles, mudándose de un lugar a otro por falta de dinero y sin un título que le permitiera conseguir un trabajo estable. No sentí satisfacción, solo una tristeza difusa. Camila había sido mi nuera, parte de mi familia, pero lo que hizo destruyó todo. Pensé en Leo, en lo duro que sería vivir lejos de su madre, y el corazón se me encogió. «Tengo que traer a Leo de vuelta», dije con determinación. Lucía asintió. «Yo te voy a ayudar». Concerté una cita con Diego para ir al internado un sábado por la mañana. Al entrar, vi a Leo sentado en una esquina, con el rostro más delgado y la mirada cautelosa. Abrí los brazos y llamé suavemente. «Leo, soy la abuela». El niño levantó la cabeza, vacilante, pero como si no pudiera contenerse, corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Lo estreché, con lágrimas rodando por mis mejillas. «Te he extrañado mucho», susurré, acariciando su cabello revuelto. De camino a casa, Leo se acurrucó a mi lado en el auto y murmuró, «Perdóname, abuela. Dije cosas feas antes porque mamá me dijo». Puse mi mano sobre su cabeza y le respondí con suavidad, «El pasado queda atrás, Leo. Lo importante es que ahora estás aquí conmigo». Sus palabras fueron como un bálsamo que sanó heridas que creí incurables. Al llegar a casa, Diego, Leo y yo compartimos la primera comida juntos después de años. Preparé chilaquiles, el plato favorito de Leo, y al verlo sonreír y comer con gusto, sentí que mi corazón se llenaba. Desde entonces, Leo vivió conmigo. Tras su tiempo en el internado, cambió por completo. Era respetuoso, alegre y siempre dispuesto a ayudarme en casa. Un día lo vi regando las plantas en el jardín, tarareando una canción que yo le había enseñado. «Abuela, esta planta creció rapidísimo», dijo con una sonrisa radiante. Lo miré, rebosante de felicidad, como si los días tristes hubieran quedado muy lejos. Una tarde, con el sol rojo poniéndose sobre el mar, llevé a Leo a la playa. Corría delante de mí, saltando y riendo, mientras yo caminaba despacio, viendo cómo la luz dorada cubría el sendero de arena. Por primera vez en muchos años, no pensé en viejas heridas, ni en los insultos de Camila, ni en la mirada distante de Leo. Solo sentí el corazón liviano, como un ave que por fin sale de su jaula. Tomé la mano de Leo, lo vi sonreír, y supe con certeza. Esta era la familia completa que siempre soñé.
Los días de dolor habían quedado atrás, y ahora sabía que había encontrado la felicidad poco a poco en esta pequeña casa junto al mar. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.